Bueno, muy buenos días. Qué rico abrazarnos, qué rico saludarnos. Qué rico es convivir los hermanos juntos en armonía. Tía Olga, Marcel, Marielitos, bendiciones. Vamos a tomar asiento, vamos a iniciar en esta mañana. Tenemos un programa tan bonito hoy, tan especial, que no queremos dejar nada incompleto, así que vamos a dar inicio lo antes posible. Lo invito a que tome su asiento, ya vamos a iniciar en esta mañana. Bueno, para mí es un privilegio de nuevo estar aquí compartiendo un estudio de la palabra del Señor. La semana pasada tuve también el privilegio y estuvimos estudiando el libro de Timoteo, la primera carta escrita a Timoteo por el apóstol Pablo, y hoy vamos con el segundo tiempo. Vamos con la segunda carta escrita también de Pablo a Timoteo, denominada en nuestras Biblias, si se gusta pueden buscarlo, segunda a Timoteo. Vamos a leer algunos versículos importantes, temas sobresalientes de esta carta y versículos importantes. Vamos a tener todos los versículos en las pantallas, si usted gusta me puede acompañar, vamos a estar viendo estas pantallas. Como les decía, la semana pasada estuvimos estudiando la primera carta a Timoteo y vimos resumidamente dos temas importantes. Número uno, en esa carta Pablo le escribe a Timoteo que en la iglesia de Éfeso estuviera alerta y tratara el asunto de muchos falsos maestros que estaban en esa iglesia. Y número dos, hizo todo un código, un manual del liderazgo, indicando todas las características y cualidades de los ancianos, de los diáconos y el comportamiento en la iglesia de todos los miembros. Y a razón de resumen, para los que no estuvieron la semana pasada, ¿quién es Timoteo? Timoteo era un joven de madre judía y de padre griego que aceptó al Señor en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo llega a la ciudad, expone el evangelio de Jesucristo y él acepta a Jesucristo y dice: yo quiero ir con usted, Pablo, a evangelizar hasta lo último de la tierra. Fue compañero, amigo de Pablo, un amigo, un discípulo muy fiel, y tanto así que Pablo lo llega a llamar mi hijo amado, mi verdadero hijo en la fe común. Sabiendo esto de Timoteo y entendiendo que Pablo es uno de los discípulos de Jesús que no estuvo con él, sin embargo recibió un llamamiento especial, sobrenatural, donde Jesús se aparece y le dice: Pablo, Saulo, en ese momento le decía: ¿por qué me persigues? Y bueno, Pablo cambia su vida y transforma y se dedica a evangelizar. Esta carta de segunda a Timoteo se escribió 3 o 4 años después de la primera carta que Pablo escribe. Esa primera carta Pablo se la escribió, estaba encarcelado, pero tenía una casa por cárcel. Estaba encarcelado en una casa que habían alquilado. Y en esta segunda carta el escenario cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque Pablo vuelve a ser encarcelado, pero ya no está en casa por cárcel, está en un calabozo. Entonces me gustaría que vayamos viendo el entorno. Pablo está en un calabozo frío, Pablo está encadenado como un criminal. Está en un calabozo frío, posiblemente oscuro, y está esperando, ya él fue condenado y está esperando ser ejecutado. Entonces Pablo sabe que en este momento llega a su fin no solo la labor misionera, apostólica y de evangelismo, sino que él sabe que no va a morir, va a ser asesinado por causa del evangelio. Entonces, por contraparte, podemos imaginar cómo está Timoteo. Ay, Pablo está encarcelado. Ay, Pablo lo van a asesinar, ya lo condenaron, dicen que ya le quedan pocos días. ¿Cómo es posible? ¿Ahora qué voy a hacer yo?
yo que he seguido a Pablo, ¿cómo es esto que ahora hay persecución contra todos nosotros? Hay mucha incertidumbre de Timoteo. Viendo esto, vamos a desarrollar esta carta que tiene 4 capítulos muy importantes. Para mí es un resumen que hace Pablo, él sabiendo que posiblemente era la última de las últimas cartas que iba a escribir. Él hace un resumen de lo que es la vida en Cristo, de cuáles son los consejos para Timoteo, que hoy por hoy siguen vigentes para nosotros. Y hay 3 motivos por los cuales Pablo le escribe a Timoteo. Número 1, Pablo ha sido abandonado por muchos de sus seguidores. Deseaba ver a Timoteo, lo extrañaba mucho. Número 2, estaba preocupado por el bienestar de las iglesias que estaban viviendo una gran persecución. Y número 3, le quería escribir a la iglesia de Éfeso a través de Timoteo. Y nos vamos a centrar hoy en 4 puntos importantes, y si ya los tenemos en pantalla. Estos 4 puntos los vamos a ir desarrollando y vamos a ver qué enseñanzas tenemos para nosotros. Número 1, y brevemente porque los vamos a desarrollar: exhortación a la fidelidad y a testificar de Cristo. Número 2, las características de un buen soldado, atleta. ¿Le falta una tilde esa? ¿O no? Bueno, está bien. Atleta y obrero de Jesucristo. Número 3, los últimos días y el carácter de los hombres. Y número 4, solicitud de Pablo a Timoteo de continuar predicando la palabra. Adentrémonos en este primer punto, exhortación a la fidelidad. Y vamos a leer 2 de Timoteo 1, del 6 al 9. Pablo saluda en este primer capítulo a Timoteo y le escribe: por eso te aconsejo, Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de, ¿qué dice? Sino de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino también participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No cabe ninguna duda que en este momento de la vida de Pablo es un momento muy difícil, verse encarcelado y condenado. Timoteo puede sentir mucho miedo, puede tener timidez, cobardía, pero usted y yo sabemos que en la vida en Cristo, cuando vienen estos momentos de timidez, de cobardía, de dudas, tenemos que buscar gasolina para seguir adelante. Entonces Pablo le recomienda a Timoteo: Timoteo, aviva la llama del llamado del don de Dios que fue entregado, y es porque a través de ese llamado, a través de entender quién lo llamó, para qué lo llamó y cuál es el proceso, Timoteo iba a encontrar fuerzas para seguir adelante. Este es un breve resumen del capítulo número 1. Vamos a ver el capítulo número 2, que habla de las características de un soldado, un atleta y un obrero de Jesucristo. Entonces leamos 2 de Timoteo 2, del 3 al 7. Leo para ustedes, dice: tú pues, escribiéndole a Timoteo, sufre penalidades como buen, ¿qué? Soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es muy usual que Pablo utilice este tipo de metáforas o comparaciones de milicia. En el libro de Efesios habla de la armadura de Dios. Él, cuando le escribió a Epafrodito, a Apia y a Arquipo, les habla como compañeros de milicia. Y en este momento deja claro que habla de un soldado, de un atleta y de un labrador o un agricultor.
tantos que hay en la zona de Guanacaste, que hoy vamos a tener una gran fiesta por esa anexión. Y le dice: Timoteo, el soldado no se enreda en asuntos civiles, en negocios de la vida. No es que las cosas seculares no sean importantes, pero simplemente no se le puede dar prioridad o que sea lo último de nuestros fines, porque los líderes deben mantenerse enfocados en el ministerio. Cuando hace referencia al atleta, dice que el atleta no es coronado si no lucha de acuerdo a las reglas. Para los atletas profesionales de esa época, ellos recibían una corona de algunas flores, ramas, y eran coronados, pero si el competidor violaba las reglas, quedaba totalmente descalificado. Vamos a ver un pasaje paralelo a este tema del atleta en 1 Corintios 9, 24, 27, que dice: ¿no saben que en esta carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Las ramas y las flores se echan a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a ustedes, yo mismo quede descalificado. Con respecto al labrador o el agricultor, Pablo utilizó tres ejemplos importantes que ya los vimos: el soldado, el atleta y el labrador. El labrador podemos verlo como un agricultor que va en la tierra disciplinado, esforzado, y que siembra con la fe, con la esperanza de recibir un fruto. Eso conlleva esfuerzo, disciplina, perseverancia y mucha fe, porque los que hemos sembrado algo sabemos que hay que tener mucha fe para que prospere una planta, un fruto, un árbol. Todo esto que habla Pablo del soldado que trabaja para su comandante, el atleta que lucha y respeta las reglas para ganar la corona, y el labrador conlleva compromiso, esfuerzo, paciencia y sufrimiento. Todos reciben una recompensa. Viendo esto, vemos uno de los versículos más sobresalientes de esta carta a Timoteo, que está en 2 Timoteo 2:15, que los que hemos matriculado INSTE lo conocemos. ¿Quiénes han llevado INSTE? Hacemos el comercial, es algo maravilloso, podemos dar fe de eso, ¿cierto? Es un crecimiento precioso que tenemos en las escrituras, así que los invitamos. Averigüe qué es INSTE y cómo puede participar. Y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo, cuando habla del soldado, del atleta y el labrador, termina diciendo esto: a mí me interesa, dice Pablo, presentarme a Dios como un obrero que siembra, que trabaja la tierra, aprobado. A mí no me interesa la aprobación del mundo, a mí me interesa la aprobación de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo a través de este versículo. Porque Dios es el que aprueba nuestras enseñanzas, nuestras prédicas y nuestro estilo de vida. Mucho más importante. En este capítulo 2, es un capítulo pequeño, solo tiene 22 versículos, pero es un resumen espectacular que hace Pablo del actuar de un cristiano maduro, que ha entendido a quién sirve, que ha entendido que la salvación la ha recibido por gracia y que sus obras nunca serán suficientes para pagar ese regalo. Sin embargo, que en nuestras obras alimentan o dan vida a nuestra fe. ¿En un sentido de qué? De morir a nosotros mismos, de morir a nuestros deseos pecaminosos, de morir a nuestra carne. Entre otras, estas obras nos proveen un final feliz. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, cuando recibamos la corona de justicia y el reconocimiento, ¿para qué? Para venir a gobernar juntamente con Cristo cuando Él regrese, nosotros vamos a ser sus ayudantes. Así que estos versículos
nos dan una enseñanza importante de el actuar de nosotros como cristianos maduros. Y quiero leer uno de los últimos versículos de este capítulo 2, que es vital, que debe ser, digo yo, tatuado en nuestro corazón, que es 2 de Timoteo 2, 22 al 26. Después de hablarle todo esto, le dice: Timoteo, tú que eres joven, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, qué difícil, sino amable para, ¿con quién? Con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es un manual, es un resumen que hace Pablo de puntos vitales en la vida de un cristiano maduro, porque solo un cristiano que ha entendido quién lo ha llamado y cuál es nuestra misión aquí en la tierra, tiene la capacidad de ser enemigo de las contiendas, de ser amable con quién, con todos, con el que me cae bien, con el que me cae mal, con el que no tengo tan buena relación. Y me imagino que a la mente vienen vecinos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, inconversos. Pablo les dice: con todos tenemos que llevarnos bien, porque posiblemente eso puede ser una herramienta para que ellos sean librados del lazo que los tiene atados Satanás. Hemos abordado 2 capítulos y 2 puntos importantes, y voy a los últimos 2 capítulos y puntos que más me apasionan y me emocionan. Así que si hasta ahora usted se ha dormido o si hasta ahora se ha aburrido, lo invito a que preste mucha atención, porque estos 2 capítulos tienen verdades bíblicas que son trascendentales para la vida de cualquier cristiano, joven o con mucha experiencia en los caminos del Señor. Leamos 2 de Timoteo 3, 1 al 5, donde Pablo le escribe a Timoteo y habla de los últimos días y el carácter de los hombres. Valga el comercial que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Timoteo, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá, seguro en ese tiempo, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Parece que todos los checks se aplicaron, ¿verdad?, para nuestra época. Pablo también habla de los falsos maestros en este capítulo. Dice que ellos entraban a las casas en horas laborales, iban detrás de mujeres, atrapándolas, casadas, viudas, y las entregaban a todas las pasiones sexuales. Falsos maestros. Es doloroso ver que, al igual que en ese tiempo, vivimos en una sociedad en donde este tipo de actitudes siguen presentes. Además, lastimosamente, falsos maestros que practican generalmente, y es muy doloroso, la explotación sexual, la explotación financiera y la explotación mediante la revelación, donde ellos dicen: Dios solo me habla a mí, a ustedes no. Es muy doloroso. Hay miles, podría decir, en todo el mundo, de falsos maestros que están sacando provecho de un evangelio que ellos han armado para tener todas estas cosas. En contraste de todo esto, Pablo le menciona a Timoteo y hace referencia a una de las características más importantes de un líder. ¿Cuál puede ser esa característica? En mi opinión es el ejemplo. Y leamos 2 de Timoteo 3, del 10 al 13. Y le dice: Timoteo,
pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo? Noticias, padecerán persecución, pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo es un líder que no se puso ahí en una posición de grandeza, o por negocio, o por beneficios sexuales, o por beneficios económicos, por negocio, ni mucho menos por una ostentosa posición social. Fue puesto ahí como servidor, como padre espiritual, como guía, como mentor, sufriendo todo lo que debe sufrir un cristiano y más. Al igual que en el capítulo anterior, en mi opinión, este capítulo es muy rico en palabra, en enseñanza, en doctrina fundamental, y no puedo terminar de mejor manera con uno de los pasajes más importantes hoy en día para hablar de la veracidad de las Escrituras. Vean qué capítulo más lleno de riqueza. En 2 Timoteo 3, 14, 16, leo para ustedes, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y leamos todos juntos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo es fundamental para nosotros decir cuál es la veracidad de las Escrituras. En este momento, Timoteo, Pablo le dice: toda la Escritura, todo lo que usted ha leído del Pentateuco, todo lo que ha leído del Antiguo Testamento, todo esto ha sido inspirado por Dios. En este momento le dice a Timoteo: muchas de las cartas que yo le he escrito a usted y a todas las iglesias y otros escritos que ya en esa época existían, estaban siendo aceptados como inspirados por Dios. Y le dice: esta escritura, y vemos que en este momento nosotros tenemos el canon cerrado, tenemos todas las escrituras, pero Pablo en ese momento conocía el Antiguo Testamento. ¿De qué hablaba el Antiguo Testamento? De la ley, de una serie de requisitos, de cosas que había que hacer para obtener la salvación. Pero desde el Antiguo Testamento que conocía Timoteo hasta el día de hoy, hay una línea que habla de la gracia, del amor, de la salvación a través del sacrificio de Jesucristo. Conversaba con mi papá que esta declaración de Pablo, que en este momento él está siendo iluminado por el Espíritu Santo, él está recibiendo una revelación que aplica para Timoteo, pero tenía un sentido profético porque había muchos escritos que todavía no habían sido desarrollados, pero él está diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que hay en nuestras Biblias es inspirado por Dios. Inspirado, que significa respirar por dentro. Toda la escritura fue exhalada, fue palabra de Dios, inspirada y recibida por estos escritores que no estaban en un trance, no estaban idos, ellos estaban escribiendo todo lo que veían, todo lo que conocían, pero recibían una revelación de parte de Dios. Esto es doctrina fundamental para nosotros poder decir: todo lo que está en nuestras vidas ha sido inspirado por nuestro Señor. Y el último punto que voy a tratar en esta mañana es la solicitud que le hace Pablo a Timoteo de predicar la palabra. Inicia con una petición matizada por una súplica que le hace a Timoteo y le dice: sigue predicando la palabra, no te detengas. Y Pablo se despide
A mí me conmueve mucho esto. Pablo ha sido un ejemplo para Timoteo, para muchos discípulos y para nosotros. Me conmueve imaginar a Pablo encadenado en un calabozo, sabiendo que iba a ser asesinado, que iba a ser martirizado. Y Pablo se despide. Y yo espero que esta declaración de Pablo sea un anhelo para nosotros, sea un anhelo, porque yo no sé dónde voy a terminar yo mis últimos días, si va a ser postrado en una cama, si va a ser en este país o en otro, no sé cuál va a ser, si voy a sufrir una persecución fuerte, pero yo espero que esta declaración sea nuestra esperanza. Y leemos 2 Timoteo 4:7. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, me despido. Y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Pablo le está diciendo: Timoteo, yo escribo cartas muy lindas y yo le hablo a usted de un soldado. Yo nunca he combatido, pero yo con mi ejemplo te enseño que he peleado la buena batalla, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Esa es la batalla que Pablo libraba. Cuando él andaba en persecución, él no veía a sus perseguidores, veía que Satanás quería detener la extensión del evangelio, pero él dice: yo he peleado la buena batalla, vea en mí el ejemplo, se lo he escrito pero se lo he enseñado, he acabado la carrera. Pablo no tenía ni tenis, posiblemente, pero él sabe que un atleta tiene que ser perseverante, y que él se mantuvo perseverante y le enseñó a Timoteo, le enseñó a Tito, le enseñó a todos sus seguidores que la vida en Cristo es una carrera de perseverancia, de disciplina, de no ir corriendo y encontrar un atajo, porque no quería romper las reglas, él quería recibir la corona de justicia. Por otro lado le dice: Timoteo, le hablé y le escribí de un labrador, de un agricultor. Yo no siembro ni papa, Timoteo, pero te he enseñado a través de mi ejemplo que así, al igual que el agricultor, he guardado la fe. He sembrado en iglesias donde sé que son de corazón duro. He sembrado en personas que sé que no quieren aceptar el evangelio, pero yo he sembrado. Este es mi ejemplo para usted, Timoteo. Este es mi ejemplo para usted, Isaac. Este es mi ejemplo para la comunidad cristiana Alfaro. Debemos sembrar, debemos tirar la semilla, la palabra de Dios, y en su momento el Señor dará el fruto, dará el crecimiento a nuestros familiares, a nuestros amigos, aquellas personas que decimos: yo no creo que esta persona llegue a cambiar su vida. Vamos a seguir sembrando en fe, porque yo quiero recibir la corona de justicia al igual que Pablo. Yo quiero llegar delante del Señor y que me digan: Isaac, has peleado la buena batalla, has mantenido la fe, te has esforzado, aquí tienes la corona de justicia. Y para ir concluyendo, hermanos, vemos la historia de los 12 apóstoles. Ellos estuvieron con Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús, recibieron las enseñanzas directamente de Jesús. Posteriormente Pablo, que no vivió esto, recibe un llamado especial e impactante de parte de Dios, donde Él se le aparece a Pablo y lo llama. Pero Timoteo, y al igual que todos nosotros, no anduvimos con Jesús, no comimos con Él, no lo vimos crucificado, no lo vimos resucitado, no lo vimos después de la resurrección, ni tampoco hemos recibido un llamamiento tan impactante como el de Pablo. Pero todos nosotros, al igual que Timoteo, caminamos en fe, porque yo sé que el Señor estuvo ahí. Yo sé que Él fue entregado por mis culpas, Él fue entregado por mis pecados y fue sacrificado. Entonces yo los invito en esta mañana a que tomemos estas palabras tan importantes, este resumen que hace Pablo, y deseemos recibir esta corona de justicia.
y he leído siempre en Apocalipsis y espero que tenga mucha relación. Apocalipsis es un libro que tiene muchos secretos que a veces es difícil de entender y que el Señor posiblemente nos va a ir enseñando e iluminando. Pero habla en el capítulo 4 de Apocalipsis que cuando estemos delante del Señor vamos a tener nuestra corona de justicia y vamos a tomar nuestra corona y la vamos a arrojar delante del Cordero de Dios. Vamos a arrojarla y le vamos a decir: yo peleé la buena batalla, yo luché, yo me esforcé, pero el que merece la honra y la gloria eres tú, Jesucristo, porque tú me entregaste la vida eterna, porque me regalaste, porque me libraste de la muerte, del pecado, porque me sacaste de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, porque quitaste la vergüenza que yo tenía y limpiaste mi cara y me ofreciste túnicas blancas y nuevas. Ese es mi anhelo. Así que yo le pido que alabemos al Señor y le digamos: gracias, Jesús, gracias por tu sacrificio. Ahí vamos a estar, anhelamos tu venida, queremos ir al cielo contigo y gobernar. Te amamos, Señor, que Dios los bendiga.